El secreto estoico para tener una mente de acero en tiempos de crisis. ¿Alguna vez sentiste que el mundo se derrumba a tu alrededor y que no puedes controlar el caos? Las crisis, ya sean laborales, personales o globales, nos empujan al límite. Pero, ¿y si te dijera que puedes cultivar una mente de acero capaz de resistir cualquier tormenta? Hoy exploraremos los principios estoicos que te ayudarán a enfrentar cualquier desafío con calma y fortaleza. Esto no es simple filosofía, son herramientas prácticas que han transformado vidas a lo largo de los siglos. Estos 11 principios, inspirados en figuras como Marco Aurelio y Epicteto, son tu mapa hacia la resiliencia emocional. ¿Estás listo para convertirte en alguien que no solo sobrevive, sino que prospera en medio de la adversidad? Vamos a descubrirlo. 1. Acepta lo que no puedes controlar. El primer paso hacia una mente inquebrantable es aceptar que hay cosas fuera de tu control. Epicteto decía, preocúpate solo por lo que depende de ti. Clara, por ejemplo, enfrentó una reestructuración en su empresa que amenazaba su puesto. En lugar de entrar en pánico, se centró en mejorar sus habilidades y buscar nuevas oportunidades. Al final, no solo conservó su trabajo, sino que ascendió. ¿Qué situación te está preocupando ahora? ¿Es algo que realmente puedes cambiar o solo estás desperdiciando tu energía? 2. Controla tu mente, no las circunstancias. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esto significa que, aunque no puedas cambiar una crisis, sí puedes elegir cómo reaccionar ante ella. Pedro, enfrentando una ruptura sentimental, decidió enfocarse en su crecimiento personal en lugar de hundirse en el dolor. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, haz una pausa y pregúntate, ¿cómo puedo ver esto como una oportunidad? 3. Encuentra calma en el caos. La calma no es ausencia de caos, sino control sobre tus emociones. En medio de una crisis, mantener la serenidad te permite tomar mejores decisiones. Durante una emergencia médica en su familia, Ana se enfocó en lo que podía hacer, en lugar de sucumbir al pánico, lo que le permitió salvar una vida. En momentos de tensión, respira profundamente y cuenta hasta 10 antes de actuar. 4. Practica la visualización negativa. Los estoicos sugieren imaginar el peor escenario posible para prepararte mentalmente y apreciar lo que tienes. Si temes perder tu empleo, piensa cómo sobrevivirías y qué alternativas podrías explorar. Dedica unos minutos al día a visualizar cómo manejarías una posible crisis. Esto no es pesimismo, es preparación. 5. Usa las crisis como maestros. Séneca decía, la adversidad es una oportunidad para la virtud. Las crisis nos obligan a crecer y encontrar soluciones creativas. Jorge, después de quebrar su negocio, aprendió nuevas habilidades y fundó una empresa más fuerte. ¿Qué lección puedes extraer del desafío que enfrentas ahora? 6. Domina tus emociones, no ellas a ti. Perder el control emocional solo empeora las cosas. Si puedes mantener la calma, ya tienes ventaja. Marta, una abogada, enfrentó un juicio difícil donde el ataque personal era constante. Su tranquilidad la convirtió en la ganadora moral y legal. Cuando sientas ira o miedo, identifica la emoción, pero no actúes bajo su influencia. 7. Cultiva la gratitud, incluso en tiempos oscuros. La gratitud no es solo para momentos felices, es una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad. Marco Aurelio escribía cada noche sobre las cosas por las que estaba agradecido, incluso en medio de la guerra. Lleva un diario donde escribas 3 cosas por las que estás agradecido, incluso en días difíciles. 8. Sé dueño de tus decisiones. En una crisis, es fácil buscar culpables, pero los estoicos nos recuerdan que el poder está en asumir nuestra responsabilidad. Alfredo perdió un proyecto importante por errores de su equipo, pero en lugar de culparlos, asumió la responsabilidad y ganó el respeto de sus superiores. En lugar de quejarte, pregúntate, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? 9. Rodéate de personas fuertes.
Tu entorno afecta directamente tu mentalidad. Los estoicos aconsejan rodearte de personas que eleven tu fortaleza. Julia enfrentó un despido masivo, pero gracias al apoyo de su red, encontró un trabajo mejor en menos de un mes. ¿Quién en tu círculo te ayuda a ser más fuerte? ¿Quién te drena energía? 10. Prepárate, no reacciones. La preparación te da ventaja en cualquier crisis. Los estoicos practicaban la frugalidad y la autodisciplina para estar listos para lo inesperado. Rodrigo, un empresario, mantuvo un fondo de emergencia que le permitió mantener su negocio durante una recesión. ¿Qué puedes hacer hoy para estar mejor preparado mañana? 11. Vive conforme a tus valores, incluso en la adversidad. No traiciones tus principios por miedo o presión. Los estoicos creían que una vida virtuosa era el mayor refugio en tiempos difíciles. Laura, enfrentando un dilema ético en el trabajo, decidió denunciar irregularidades, aunque eso significaba perder su empleo. Su integridad le trajo nuevas y mejores oportunidades. ¿Qué valor no estás dispuesto a comprometer, pase lo que pase? Conviértete en inquebrantable. En tiempos de caos, el estoicismo nos recuerda una gran verdad: no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero siempre podemos controlar cómo respondemos. Estos principios no son solo teorías filosóficas, son herramientas prácticas, un mapa para navegar las tormentas de la vida con calma y determinación. Imagina una mente como una roca en medio del mar. Las olas pueden golpear, el viento puede rugir, pero la roca permanece firme. Esa roca puedes ser tú. Cada desafío, cada crisis, es una oportunidad para demostrar tu fuerza interior. Porque al final, no se trata de lo que perdemos o ganamos externamente, sino de quién nos convertimos en el proceso. Así que la próxima vez que enfrentes dificultades, pregúntate: ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Porque, como enseñaban los estoicos, la verdadera libertad no está en escapar del sufrimiento, sino en enfrentarlo con coraje, sabiduría y un espíritu inquebrantable. ¿Qué elección harás hoy para convertirte en la mejor versión de ti mismo? La respuesta está en tus manos. Estos 11 principios no solo son ideas filosóficas, son herramientas prácticas para construir una mente de acero. Cada crisis que enfrentas es una oportunidad para fortalecerte. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos principios pondrás en práctica primero? Déjamelo en los comentarios y comparte esta guía con alguien que necesite encontrar calma en el caos. Juntos podemos afrontar cualquier tormenta.